Entonces, bueno, como les decía, vamos a hablar acerca del COVID como enfermedad de trabajo derivado del acuerdo del Consejo Técnico que se presentó por parte de el IMSS el pasado 8 de enero y justamente voy a empezar con ese acuerdo en donde se establece, y quiero explicar un poquito este acuerdo, en donde este acuerdo lo que hace es darnos a conocer al público que se autorizó a la Dirección de Prestaciones económicas y sociales implementar una estrategia de dictaminación proactiva como riesgo de trabajo a aquellos casos de trabajadores que hubieran tenido fallecidos o con secuelas graves derivados de la pandemia de COVID. Esto, por supuesto, nos generó una incertidumbre en si todos los riesgos de todos los casos de COVID ya van a ser considerados como riesgos de trabajo, cómo es que se van a considerar, a partir de cuándo, etcétera. Algo bien importante es que esto nos dice que se le autoriza a que pueda tipificarlos como riesgo de trabajo durante todo el periodo de la pandemia, es decir, desde que fue declarada el 30 de marzo del 2020, pudieran ser reconocidos los riesgos de trabajo en el caso de COVID, ¿no? Y lo que también nos dan a conocer es que se va a dar una capacitación al personal del IMSS para que pueda generar estas dictaminaciones. Esto es todo lo que tenemos, ¿sale? O sea, legalmente esto es todo lo que tenemos. Sin embargo, a través de la plataforma CLIMS, que algunos de ustedes tal vez ya conocen, la plataforma CLIMS es una página que el IMSS puso en disposición a raíz de la pandemia, en donde nos dan varias capacitaciones disponibles para las empresas o las personas respecto a todo lo relacionado con COVID. Y una de las capacitaciones que ponen en disposición es justamente esto, cómo es que se van a considerar las dictaminaciones, adicional a que ya han empezado a circular de manera informal, digámoslo, las capacitaciones que han estado otorgando el propio instituto a sus trabajadores. Y derivado de esa información, pues yo quisiera platicarles qué es lo que se va a considerar. Quiero hacer un antecedente de esto. La Organización Internacional del Trabajo, en mayo del 2020, publicó unas estadísticas respecto a cuáles países ya habían considerado como riesgo de trabajo la enfermedad de COVID. Y derivado de ello, México decidió pues sumarse, ¿no? Sumarse a esta filosofía de considerarlo riesgo de trabajo, considerando que los datos que les voy a dar son datos que han estado circulando por parte del instituto respecto al COVID ya calificado. Se tienen 57,723 casos de COVID registrados como riesgo de trabajo actualmente por parte del IMSS, pero de todos esos, solamente 818 son de trabajadores de empresa en la parte privada. El resto son propios trabajadores del IMSS, es decir, a los propios trabajadores del IMSS sí los estaban calificando como riesgos de trabajo. Lo que nos ponen en estadísticas es que se estima que 60,000 personas pudieran llegar a quedar con secuelas graves derivadas del COVID y 10,000 fallecidas. Esto es lo que la justificación de alguna manera para que se proteja a los trabajadores respecto a esta situación. Y entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría analizar de este acuerdo? Primero, pues lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, respecto a qué es una enfermedad de trabajo. Una enfermedad de trabajo nos dice estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo. Y quiero recalcar eso porque lo vamos a seguir platicando. Sí se tiene que demostrar que es en ejercicio con motivo del trabajo, porque esa sería una de las características básicas para determinar que es un riesgo de trabajo. Si esto no ocurre, entonces estaremos hablando de una enfermedad general. Nos dice que se contrae como resultado de la exposición a algún factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Pues todos aquellos agentes externos que pudieran generar una enfermedad. Y entonces estamos hablando, en este caso, que un factor de riesgo biológico pudiera ser causante de una enfermedad de trabajo y pues el COVID lo es, ¿no? Un factor biológico. Algo que es importante, les decía, es el establecer la relación causal entre la enfermedad de trabajo y la exposición del trabajo a esa enfermedad.
Por ejemplo, si un trabajador en las minas le da cáncer de pulmón, hay una relación causal en donde se establece que por la aspiración constante de estos minerales y demás pudo haber generado esta enfermedad. Pero si una persona entra a una mina una sola vez, pues no tiene una contingencia, pues porque por una vez no vas a generar un estado patológico continuado, ¿no? O sea, no se da por esa situación. Entonces, parte del análisis que Medicina del Trabajo hace es justamente revisar este tipo de situaciones. La enfermedad de trabajo, el coronavirus como tal, sí está contemplado dentro del tabulador de enfermedades de trabajo como virosis, ¿no? O sea, cualquier otra virosis que pudiera ser, cualquier otro virus, pero insisto, tendremos que nosotros justificar la causa-efecto de ese virus respecto a al trabajador que pretende manifestar que es un riesgo de trabajo. Esto es para entender qué es una enfermedad de trabajo y por qué es que sí pudieran llegar a querer tipificar al COVID como un riesgo de trabajo. En algún otro momento, quienes ya han estado conmigo en algunas otras pláticas, comentábamos que de manera general no pueden considerarlo riesgo de trabajo, no a todos los trabajadores, sino en todas las circunstancias, que solamente tendrían que poder demostrar que fueron en ejercicio con motivo del trabajo. Por lo tanto, que los trabajadores estuvieron unos expuestos al riesgo en ejercicio con motivo del trabajo. Hoy en día también demostrar el que no se estaban teniendo todas las precauciones de los lineamientos sanitarios que nos establecieron originalmente las autoridades, entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces, por ello es que este análisis nos da el que hoy que nos dan esta noticia, pues no significa tampoco que todos los trabajadores que hayan tenido COVID o que hayan tenido estas circunstancias pudieran ser calificados como riesgo de trabajo. ¿Qué es lo que nos dice a través del CLIMS y a través de estas capacitaciones que se han venido dando? ¿Cuáles son las consideraciones que el IMSS debiera de considerar para dictaminar el COVID como una enfermedad de trabajo? Primero, que el trabajador haya estado en exposición al virus por desempeñar sus labores. Recuerden que también riesgo de trabajo es en ejercicio con motivo del trabajo, puede ser el trayecto, que ahí es en donde entra también un poquito el tema complejo de separar estas situaciones, ¿no? Y a quién se les va a aplicar, a la persona que ya está confirmada con COVID o cuando eres sospechoso COVID le van a dar un seguimiento. Pero adicional a eso, tiene que además también demostrarse el nivel de riesgo de exposición que tuvo el trabajador. Ese nivel de riesgo va a depender de la ocupación del trabajador, las características de la empresa, la frecuencia y cercanía que el trabajador tuvo con el COVID. Y para ello no se establecen un tabulador de niveles de riesgo. Este tabulador está, les decía, lo pueden ver a través de este CLIMS o de estos programas. Desgraciadamente no va a salir publicado en el Diario Oficial de la Federación, ni mucho menos, porque lo que platicaba yo al inicio es que el acuerdo del Consejo Técnico que nosotros estamos analizando, lo único que autoriza es que de manera interna el IMSS cree su propio programa de cómo lo va a evaluar. Y esto es el programa como tal. Entonces, no hay una obligatoriedad por parte del IMSS de darnos a conocer esto de manera oficial, es decir, a través del Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, pues bueno, es información que ya la conocemos, que ya la tenemos en disposición y que por eso es que estamos haciendo el análisis de la misma, ¿no? Tenemos que se califica las actividades que las personas estén desarrollando de acuerdo a muy alto, alto, medio y bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de las actividades que tengas. Una persona, por ejemplo, muy alto es todo aquel personal de salud que está generando, que está recogiendo literal los especímenes, por ejemplo, en laboratoristas que están sacando ahorita las pruebas de COVID, ¿no? O sea, ellos sí están en un riesgo muy alto, por lo tanto, básicamente a los que están en muy alto y alto es a los que van a considerar de manera casi inmediata y automática como calificables para que sean enfermedades de trabajo. Sin embargo, si yo estoy en riesgo medio y bajo, no significa que no sea calificable, pero van a tener que ocurrir otras situaciones para que me puedan calificar como riesgo de trabajo. En el tema de muy alto, que lo platicábamos, que es el estar en contacto directo y permanente, continuo con el virus, que es generalmente las personas que están involucradas en todo el tema de salud, las funerarias, los laboratorios, etcétera, ellos sí básicamente
obviamente se les va a calificar como riesgo de trabajo porque ahí sí, con motivo del trabajo, ¿no? Están en constante exposición al virus. No es una sola vez estuve en exposición, sino que constantemente están teniendo exposición al riesgo. Cuando estamos hablando de un nivel de riesgo de exposición alto, es aquellas personas que siguen estando en la parte médica, ¿no? Pero no necesariamente están atendiendo personas con COVID. Quiere decir que yo puedo estar en un hospital atendiendo a lo mejor embarazos, estoy atendiendo laboratorios clínicos de otra índole, pero estoy en el lugar físico en donde sí hay una atención de COVID y yo puedo estar expuesto al riesgo, no tan directamente, pero sigo expuesto al riesgo reiteradamente, ¿no? No necesariamente, insisto, estoy en contacto directo, pero sí en el lugar físico en donde en donde el contacto directo existe. Ya hablando de nivel medio y nivel bajo para el resto de empresas, como hablemos en la parte privada y no un hospital o laboratorios, nos dice que van a continuar en nivel medio trabajadores de salud, pero que definitivamente no están relacionados con COVID y solamente es de manera esporádica que pudieran llegar a estar en contacto, pero sobre todo que sí tienen contacto con público en general. Aquí a lo que se va es todas las ocupaciones en las que se requiera un contacto frecuente entre empleados o con público en general ya queden en lugar medio. Entonces, significa que no de manera inmediata me van a calificar como riesgo de trabajo, pero que sí pudieran llegar a calificarme tomando en consideración otros aspectos que veremos más adelante. ¿Por qué? Porque ya estoy en constante contacto con otras personas que pudieran haber tenido cualquier otro síntoma o ya haber sido calificados con COVID. Entonces, el simple hecho de estar en frecuente contacto con otras personas ya nos pone en nivel medio. Y nivel bajo es básicamente cuando no se requiere que los empleados tengan un contacto frecuente, pues ni con el público ni con otros compañeros, ¿no? Ejemplo, el caso de muchos nos han preguntado, oye, teletrabajo, si es teletrabajo y se contagia, como es en su trabajo, es exposición, no porque no tiene contacto con otras personas, otros compañeros o público en general derivado del trabajo. En estricto sentido, pues está en su casa, por lo tanto no debiera de estar en ese sentido y entonces estaríamos hablando que tiene un nivel bajo. Básicamente, si yo estoy en un nivel bajo, sería muy poco probable que me calificaran como riesgo de trabajo. Sin embargo, vamos a hablar más adelante que puede existir el que la autoridad pretenda hacer registros de riesgos de trabajo de manera discrecional a todo mundo, pero entonces ya hablaremos de un tema de defensa, ¿no? Pero ahorita, de momento, los que estamos de alguna manera en riesgo de que se consideren como tal clasificados como enfermedad de trabajo es alto y muy alto. Medio y bajo algunas circunstancias. ¿Cuáles son de alguna manera esos criterios o esas circunstancias para calificar? Primero, que haya estado ocupacionalmente expuesto, es decir, que por su trabajo estuvo expuesto al virus. Segundo, que la latencia entre el haber estado expuesto al virus y que presentes un cuadro clínico, es decir, que tengas síntomas de COVID, haya sido entre 1 y 14 días. Oye, ¿qué pasa si el trabajador yo lo mandé de vacaciones y entonces se fue de vacaciones, regresa a la empresa y ya está contagiado, pero sus vacaciones fueron de 15, 20 días? Ni siquiera hay un criterio de calificación. Así fallezca el trabajador porque entonces no estuvo en contacto, en exposición del virus en ejercicio con motivo del trabajo. Estaba de vacaciones, se comprueba que dentro de ese periodo está la incubación, lo adquirió en otro momento, en otras circunstancias ajenas al trabajo y por lo tanto no debiera de estar calificado como tal. Entonces, sí se tiene que demostrar la latencia de exposición entre 1 y 14 días entre la exposición al riesgo y la presentación de síntomas. Y además, el tercero, y no menos importante, de hecho yo diría el más importante, es si se demuestra que estuvo expuesto al COVID en ejercicio o con motivo del trabajo con alguna persona que tuviera COVID. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en la empresa nadie más ha tenido una exposición, nadie más ha presentado síntomas, es la única persona que ha presentado síntomas, por lo tanto, en ese momento nosotros estaríamos viendo y no tiene contacto al público en general, ¿no? O sea, es alguien de una fábrica, por ejemplo, que llega, se instala en su parte operativa y entonces no estuvo en contacto directo. ¿Qué sí pudieran llegar a querer
de alguna manera calificar que fue en trayecto. Ahí va a ser sumamente complicado que podamos desprendernos de esa parte, ¿no? Pero en estricto sentido no estuvo en exposición en ejercicio con motivo del trabajo porque en la empresa guardábamos todas las medidas de seguridad, en la empresa no hay nadie más contagiado, en la empresa no tiene servicio al público y entonces pudiéramos todavía tratar de ver hasta dónde pudiera avanzar ese supuesto, ¿no? Una vez que pasa todo esto, ¿cuál es el procedimiento para que le califiquen a la persona el riesgo de trabajo? También hay un procedimiento y esto quiero dejarlo bien importante, porque la preocupación principal hoy es qué voy a hacer con mi declaración del 2020, ¿cierto? O sea, la que yo ahorita en 2021, en febrero, tengo que presentar con 2020. Ya tengo casos de fallecidos, ya tengo casos de secuelas severas a lo mejor en trabajadores. ¿Los considero o no en la prima de riesgos de trabajo? No, no los consideras. ¿Por qué no? No aún. ¿Por qué no? Porque si bien es cierto que este procedimiento y estos procedimientos pueden ser retroactivos desde que inició la pandemia, hay dos procedimientos. Este procedimiento es el que tiene que seguir el trabajador de aquí en adelante. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita, si un trabajador se contagia, esto es lo que tiene que atender en el futuro. Es decir, tiene que presentarse, ya sea de manera voluntaria o enviado por su médico, porque ahorita ya tiene síntomas, en el Departamento de Salud en el Trabajo. Lo que nos dicen como nota es que el trabajador no vaya, sino hasta después de los 14 días de no tener síntomas o de que la prueba haya salido positiva para evitar un tema de más contagios. Sí, lo que se puede hacer es que un familiar o un representante legal en cualquier momento puede acudir en su nombre a hacer este trámite, ¿sale? Una vez que el trabajador ya está contagiado y considera que es un riesgo de trabajo para que se lo califiquen, acude a Seguridad en Salud en el Trabajo, le van a otorgar sus ST9s, que esas ST9 son dos tantos, uno para la empresa y uno para el trabajador, en donde tenemos que nosotros recabar tanto lo que nos va a decir el médico, recabar la firma de parte del patrón y la firma del trabajador. Una vez que tengo esto, adicional a la INE, adicional a algunos otros documentos, se solicita la valoración. ¿Y cuáles son esos otros documentos? Tiene que llevar su INE o IFE, tiene que llevar las ST7, las notas médicas, sobre todo cuando está atendido en un particular, tiene que llevar todo un resumen médico de parte de su médico particular. Si es de parte del IMSS, el resumen médico que el propio médico le otorgue y los estudios que se le han realizado. Con esos documentos va a solicitar la calificación. Salud en el Trabajo lo que va a hacer es evaluar y entonces emitir la calificación y decir, ¿es o no es una enfermedad de trabajo? Si te lo califica como que es una enfermedad de trabajo, pues entonces se recalcularán, porque ¿qué pasa? Que originalmente las incapacidades se están dando al 60% a partir del cuarto día por ser una enfermedad general. Entonces se recalcularán de manera retroactiva y se le compensarán al trabajador los montos que se le dejaron de pagar y a su vez, ya calificado como riesgo de trabajo, se le notificará al patrón para que entonces en su declaración de riesgos de trabajo lo pueda manifestar. ¿Qué significa esto? Que si a mí me lo califican hoy es un caso que habría que ver hasta cuándo termina. Recuerden que las reglas de riesgos de trabajo para la prima son las mismas, esas no cambian con o sin COVID o con o sin calificación de la enfermedad. Por lo tanto, nosotros tendremos que esperar a que termine el riesgo de trabajo a pesar de ya estar calificado como riesgo de trabajo el COVID y una vez que termine considerarlo en el año que se terminó. Es decir, si ahorita en 2021 se termina el riesgo y me lo califican, ¿cuándo lo tendré que considerar? En 2022. Si el trabajador no está de acuerdo porque entonces se lo califican de manera negativa, es decir, le dicen es una enfermedad general, no es riesgo de trabajo, porque ya consideramos que no estabas expuesto, no estás en el nivel alto, muy alto y algunas otras situaciones, entonces si dicen no es riesgo de trabajo, el trabajador tendrá 15 días hábiles para interponer su recurso de inconformidad para que revaloren su caso, ¿no? Esto hablando del futuro. Oye, Carla, ¿pero qué pasa con el pasado? O sea, ¿qué pasa con los casos que ya murieron en 2020, que ya quedaron con secuelas del 2020? Lo que nos dice el programa es que Medicina del Trabajo se dará la tarea de buscar a esos trabajadores, es decir, los va a buscar por medios telefónicos, si es que tiene los correos por medio de correo o directamente va a ir a notificar a las casas de los trabajadores. Eso dice el programa, yo quiero ver qué ocurra, ¿verdad? Pero van a notificar a los trabajadores y van a ir a buscarlos y entonces le van a dar este seguimiento y una vez que se declare que sí es una enfermedad de trabajo,
le van a reconocer al trabajador de manera retroactiva sus beneficios y se calificará el riesgo. Pero el riesgo, aunque fuera del 2020, al ser un programa que apenas está siendo ejecutado, ¿cuándo me lo calificarían? Yo tendría una ST9 hoy. Por lo tanto, ¿cuándo está notificada esa ST9 legalmente? Hoy. Y si hoy está notificada, ¿para qué prima de riesgo me afectaría? Para la del 2022, porque entonces la notificación surte efectos a partir del 2021, aunque traiga la fecha retroactiva. ¿Cuántas veces no ha pasado que, sobre todo en enfermedades de trabajo, olvídense de COVID, que el trabajador tramita o ya le empiezan a tramitar su pensión, pero se tarda meses en que se la den? Y hasta que no está calificada, es hasta que está terminado el riesgo, y entonces hasta ese momento es cuando ya surte efectos para la declaración de la prima de riesgo. Entonces, hablando en particular de si en este 2021, en febrero, yo tengo que considerarlos, no, porque todavía no tengo la calificación, no sé si todos mis fallecimientos o mis secuelas las vayan a calificar o no como riesgo de trabajo. Hasta que yo lo sepa es cuando voy a tener que manifestarlo en la declaración del siguiente año, no en el que yo estoy, no en el que ocurrió el fallecimiento. Y sobre todo con este programa que va a ser tan retroactivo, porque casi estamos hablando de un año hacia atrás con los trabajadores, ¿no? Y bueno, en caso de que el trabajador fallezca, ¿qué pasa ahí? El procedimiento en caso de que el trabajador fallezca se tiene que presentar un beneficiario representante legal del trabajador en seguridad y salud en el trabajo, o el que ya falleció, ¿sale? Con una identificación oficial del trabajador y del beneficiario, que es el que está realizando el trámite. Llevar las notas médicas del trabajador fallecido, insisto, sobre todo si es privado, también hay que llevar el resumen médico, llevar los resultados del laboratorio y el acta o certificado de defunción para que inicie el mismo trámite que platicábamos hace un momento, una valoración. No significa que todos los trabajadores que vayan y tramiten este fallecimiento o estos casos de COVID, todos vayan a surtir efectos en que se conviertan en un riesgo de trabajo. Tendría que existir la valoración causa-efecto, que eso es lo más importante, sobre todo causa-efecto, exposición al riesgo, y sobre todo también algo que tenemos que atender es el tema que les comentaba respecto a que los trabajadores tienen que, más bien el IMSS tendría que demostrar que sí fue en ejercicio con motivo del trabajo. Ahora, ¿qué pasa si de todas maneras me lo califican como riesgos de trabajo y era un nivel bajo? O sea, no tiene... Imagínate el teletrabajador, ¿sale? Que lo calificaban como riesgo de trabajo. No tiene contacto, o sea, no cumple ninguna de las características y sí me lo calificaron. Bueno, pues entonces recuerden que como empresarios tienen el derecho de también interponer un recurso de inconformidad o un juicio en un momento dado respecto a los créditos fiscales que pudieran emitirse derivados de esta rectificación de prima que nos pretendieran hacer. Oye, y si ahorita califican retroactivo y se les ocurre entonces decirme que la prima de riesgo debió de haber sido modificada ahorita en febrero del 2021 y yo no la modifiqué, también tenemos un medio de defensa. Aquí será muy importante que entendamos legalmente cuáles son los procesos que deben de ocurrir para que sea calificado, una vez calificado, cuando se ha reconocido, para que entonces ustedes puedan tomar ahora sí que las precauciones adecuadas respecto a esta situación, ¿no? Esto es lo que de manera general implica este caso de COVID, este caso de cómo se va a hacer el reconocimiento, y por supuesto a partir de este momento abro tanto micrófonos como el chat para contestar todas sus preguntas. Muchas gracias por habernos acompañado.